estamos. Sí. Bien, hermanos, quiero hacer esta transmisión para sacar unas reflexiones a partir de lo que acaba de acontecer el día de ayer en la Liga de Ascenso, o lo que le llamarían en otras ligas de fútbol la segunda división. Subió al máximo circuito, la primera división, el equipo de Lobos Buap de la Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, lo particular que tiene este ascenso es de que el ascenso lo logró un director técnico novato que debuta siendo director técnico. Sube un equipo por primera vez, suben a primera división Lobos Buap. Entonces, este director técnico, para los que no lo conozcan, quiero poner el contexto para los que están más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Se llama Rafael Puente Jr. en este sentido, porque Rafael Puente, papá, pues ya es más conocido, porque fue jugador profesional de México, fue portero, y sobre todo por su trabajo en los medios de comunicación, ¿verdad? Desde que empezó también en TV Azteca, ahora que está en ESPN, y pues bueno, Rafael Puente Jr., el hijo, también previamente a este cargo había estado en ESPN como comentarista, ¿verdad? Entonces, yo quiero rescatar algunas cuestiones que nos pueden ayudar en cuestiones éticas, morales, en cuestiones de fe también. Voy a estar haciendo generalizaciones. Yo no conozco a Rafa Puente Jr., es decir, como personalmente voy a sacar muchas conclusiones que posiblemente él no las viva tan así, ¿verdad? O tal vez las viva más que así. El punto es de que quiero agarrar el pretexto de esta historia que es muy particular, de éxito, porque en tan poco tiempo, siendo un director técnico novato, pues quedar campeón del torneo y después enfrentarse, en este caso a Dorados, por el boleto para la primera división y ganarla, al estar perdiendo 2-0 todavía. Entonces, son muchas cuestiones que les podríamos sacar jugo, ¿eh? Entonces no me lío más y voy a dar algunas cuestiones en las que podemos aprender sobre esto. Los roñositos que siempre salen que debería estar nomás hablando de cuestiones espirituales así explícitamente, y no les gusta el aspecto de que haga ciertas analogías con el deporte, que es algo que yo me gusta, que lo practiqué también cuando era sobre todo adolescente, pues pueden irse retirando. Entonces, voy a poner entonces algunas reflexiones al respecto. La primera cosa es que estar mejor posicionado no exime la propia iniciativa. La primera enseñanza es: estar mejor posicionado no exime la propia iniciativa. ¿A qué me refiero? Pues les acabo de decir quién es el papá de Rafa Puente Jr., ¿verdad? Y evidentemente podríamos decir en un vocabulario mexicano popular, que Rafa Puente de alguna manera, Rafa Puente Jr. de alguna manera pues nació en cuna de oro, ¿verdad? O es hijo de papi, ¿verdad? O algunos hasta lo pueden tachar de fresita, ¿verdad? A la forma de hablar y todo esto. Y pues lo más seguro que sí, ¿verdad? Seguramente no nació ni ha pasado por las necesidades que la inmensa mayoría de los mexicanos tienen que pasar para salir adelante. Es decir, que ha estado mejor posicionado que otros, pero, aquí el pero, esto no exime la propia iniciativa, y hay que reconocerle a este muchacho que ha tenido iniciativa. ¿A cuántos fresitas, usando el mismo término, a cuántos aburguesaditos se quedan eso, aburguesaditos, recibiéndolo todo de los papás? Están bien acomodados y son personas superficiales, sin capacidad de sacrificio, etcétera, etcétera. Pues mira, pues lo más seguro es de que la historia de cómo ha crecido Rafa Puente Jr. pues no es la mayoría de los mexicanos, pero yo creo que la mayoría de los mexicanos podemos aprender que él ha usado con trabajo la buena posición que ha tenido, ¿eh?
Porque ¿cuántos van escalando simplemente por palancas? ¿Cuántos se quedan apoltronados simplemente en las comodidades que han conseguido sus padres o sus abuelos o su familia? ¿Verdad? El hecho del sacrificio, del trabajo que muestra este muchacho, muestra que estar mejor posicionado no exime la propia iniciativa, y este muchacho lo ha hecho, ¿verdad? Esto me hace recordar un poco a aquello que no me recuerdo si fuera San Ignacio de Loyola, que decía que habría que trabajar como si todo dependiera de nosotros y después abandonarse en Dios como si todo dependiera de Él, ¿verdad? Por lo poco que investigué de Rafa Puente, parece que es católico, al menos se casó en una iglesia católica como tal, y por el vocabulario de alguna de sus entrevistas, yo creo que que muestra este aspecto, ¿ah? De que sabe que tiene que poner todo lo que está de su parte, que no puede quedarse apoltronado en las ventajas de haber nacido entre comillas, en una cuna de oro, sino que exige el propio sacrificio, porque solamente así el que trabaja y el que deja hasta la última gota de sudor o de sangre, es ahí donde Dios puede actuar con eso. ¿Lo puede actuar sin eso? Sí, pero Dios es padre, no paternalista, no un amigote. Entonces, yo creo que este mensaje de la historia de Rafa Puente Jr., que ahora pues en su primera experiencia como entrenador, llegar a primera división, etcétera, hay que irle más de fondo, ¿eh? Hay que ir de más de fondo. También me parece que sé que era un pintor, no sé si era Picasso, que decía que ciertamente los pintores, las grandes obras dependían de momentos de inspiración. O sea, puede estar preparado, etcétera, pero realmente las grandes obras dependen de momentos de inspiración. Pero decía este pintor, que creo que les digo que era Picasso, decía, pero la inspiración nos tiene que agarrar trabajando. Porque hay gente que puede decir, bueno, es que como lo grande, etcétera, depende de un momento de inspiración, de iluminación, pues voy a esperarlo. Pero el problema es que puede llegarte y no agarrarte trabajando. Y si no te agarra trabajando, hasta atrofiada puedes tener la mano, y la inspiración no se va a plasmar como se debería de plasmar. El plan de Dios es igual. Necesita encontrarnos trabajando. Aunque no veamos que estemos logrando algo, llegará todo a su tiempo. De hecho, una entrevista que le escuché a Rafa Puente cuando tomó la decisión de dirigir este equipo solamente por 5 partidos, un gran riesgo, pero voy a hablar ahora de eso. Menciona en la entrevista como 2 o 3 veces, dice una frase bastante importante, dice, los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Esta frase debe estar acomodada en alguien que está haciendo todo lo posible para que cuando llegue el tiempo de Dios propiamente, lo encuentre trabajando, lo encuentre decir, Señor, pues mira, lo único que te ofrezco es mi capacidad. Hasta aquí llegué. Ahora haz tú lo que tú quieras con esto, ¿eh? La providencia de Dios no es la justificación para haraganes, para flojos, que quieren recibirlo y que todo les llegue del cielo. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios suple carencias, pero Dios no suple negligencias. Apréndete esa. Dios suple carencias, pero Dios no suple negligencias. Si tienes que correr un maratón de, ponle, 10 millas, y tú trabajando y poniendo toda tu capacidad te alcanza solamente para 5 millas, mira, no tengas duda que las próximas 5 millas el Señor te lleva cargado o en carretilla, pero llegas porque llegas. Pero si tú, poniendo toda tu capacidad, alcanzas a 5 millas y no llegas a las 5 millas, no esperes que Dios te cargue 6 o 7, dependiendo de dónde te hayas quedado, ¿no? Porque Dios sabe que te ha dado esa capacidad para que tú respondas, ¿verdad? Entonces, Dios suple carencias. Cuando ya no tienes, tranquilo, Dios hará el resto. Dios te cargará, Dios dará el fruto. Pero cuando no das lo que a ti te toca, cuando eres negligente, no esperes ver el tiempo de Dios cumplido en ti.
Me agradó mucho ver esa entrevista de Rafa Puente cuando iniciaba con este proyecto, que lo mencionó varias veces. Decía: los tiempos de Dios son perfectos, y son perfectos, pero respecto a que tú has puesto tu sacrificio, lo que te toca, que siempre será muy poco. Dios pone siempre casi todo, y nosotros ponemos casi nada. Pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Dios pone el 99.99999% en tu vida, pero necesita de que pongas ese 00.0000001%. Y yo creo que alcanzo a detectar en la historia de este chico, de Rafa Puente, que aunque estuvo bien posicionado en una familia, vamos a decir, no sé si sean pudientes o millonarios, no lo creo, pero pudientes lo son, ¿va? O sea, a comparación de la inmensa mayoría de mexicanos, pues él, podemos decir que sí nació en cuna de oro, pero no se quedó apoltronado, aburguesadito, como tantos muchachos hijos de papi, que por vivir y nacer en cuna de oro eximen el sacrificio, ¿verdad? Eximen el poner lo que ellos deben de poner, ¿verdad? Y entonces este es un buen ejemplo, especialmente para las necesidades del país, como está ahora México, pues en donde prolifera los ninis, ¿verdad? Que ni trabajan ni estudian, ¿verdad? Que tienen una mínima o nula capacidad de darse, ¿verdad? De sacrificarse. Pues creo que este ejemplo de éxito de Rafa Puente, el quedar campeón, a subir a la primera división en su primera experiencia como director técnico, me parece que podemos aprender de ello. Segunda cosa, y yo creo que es una de las cosas más lindas, de hecho, cuando quedó campeón del torneo contra Juárez, porque ahora quedó campeón ya para subir, y cuando compitió con Dorados, que fue el campeón del torneo pasado, son medio boleto cada uno, entonces se tienen que jugar un partido para subir a primera división, pero su medio boleto, su primer medio boleto, lo ganó Juárez. Y yo hice un comentario pues en mis redes sociales, puse ahí una nota resaltando, porque investigué un poco más de Rafa, y vi que en YouTube había un video de su matrimonio, ¿eh? Y las imágenes, y luego después ciertas entrevistas, vi que para Rafa es fundamental su esposa, su familia, fundamental, más allá que del éxito profesional, parte de ahí, de un núcleo familiar que hoy por hoy, no solamente en México, prácticamente en todo Occidente, el nuevo orden mundial quiere, con su agenda de ideología de género, de tantas cuestiones, destrozar. Es interesante que si ahora le preguntan a Rafa Puente Jr. e inclusive a Rafa Puente papá, lo pueden ver en la entrevista de cuando ahorita quedaron campeones también con Dorados, ver a Rafa Puente papá decir: mira, yo fui profesional, entrenador, fui a selección nacional, etcétera, pero nada se compara con ver este éxito concretamente de mi hijo, ¿eh? O sea, antepone el éxito profesional personal a un aspecto familiar en este sentido, ¿eh? Y ver a Rafa Puente, que lo vino diciendo desde el principio, ¿eh? Porque para empezar, hubo que sacrificar bastante estabilidad, porque él pues tenía su trabajo bien tranquilo en ESPN, y que te ofrezcan una propuesta de dirigir un equipo, pero solamente por 5 partidos, es demasiado el riesgo. Los que saben del medio, es demasiado el riesgo. Entonces, Rafa Puente, en las entrevistas que le escuché, Rafa Puente Jr., habla de que su esposa le respaldó. Qué importante es tener santas mujeres que estén respaldando a los varones. También los varones a las mujeres, ¿verdad? Pero aquí, bueno, este es el caso de Rafa, ¿eh? Pero qué importante, porque mira, como misionero he visto tantos casos increíbles de una falta de respaldo de los dos, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Pero por el caso que estoy tratando, que es de un varón, te pongo nomás un caso que se me viene rápido a la mente. Me acuerdo que iba yo en un autobús, aquí en Los Ángeles, y porque me estaban arreglando el carro, etcétera, entonces tuve que irme en autobús. Bueno, también he andado en autobús cuando no tengo carro, ¿eh? Entonces, pero bueno, el punto está en que he escuchado muchas historias cuando voy en un autobús o en un tren o en el metro, etcétera. Y me acuerdo de una en donde
un señor empezó a platicar con la señora de enfrente, ¿verdad? Eran asientos así paralelos. Y entonces, y el señor en pocas palabras empezó a hablar de cómo su mujer lo abandonó. Y lo abandonó porque ay, disculpen que se estaba cortando la conexión. Ok, sigo con la historia. Este señor hablaba de cómo su mujer la dejó. Fueron un poco emprendedores en cuanto al aspecto económico de la familia. No salió la cosa y no salió la cosa, y de pronto la mujer lo dejó por problemas económicos. Pongo entre comillas problemas económicos porque a mí sí me repatea cuando escucho decir pues una de las causas fundamentales de los divorcios son los problemas económicos. Y yo digo, mentira. El dinero no puede separar un matrimonio. ¿Por qué? Porque si el mismo Señor dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, si el hombre mismo no puede separar un matrimonio, mucho menos el dinero. Entonces, aquí el problema es de que si el dinero provoca un divorcio, habría que preguntar qué lugar tiene el dinero sobre el mismo matrimonio, ¿no? Entonces, el ver el ejemplo de la esposa de Rafa Puente, que lo respaldó en una decisión bastante riesgosa, que iba de alguna manera a poner en riesgo la estabilidad de la propia familia, y que Rafa Puente, yo sé que si Rafa Puente no hubiera dado ese paso sin el respaldo de su esposa, ¿verdad? Tan es así que en otra entrevista que le escuché, dice que le habían ofrecido, creo que el Tampico, el equipo de Tampico Madero, y que fue por una situación familiar que no lo aceptaron. Me imagino, estoy presuponiendo, por la situación que vive Tamaulipas en cuanto a aspecto de violencia, ¿verdad? Entonces, aunque tenía la oportunidad, no se vio respaldado por su familia, no da el paso. En este caso, aun cuando había un riesgo de perder también la estabilidad, son 5 juegos nada más, etcétera, su mujer lo respaldó y este hombre pudo dar un paso adelante. Qué importante, mujeres que respalden a sus esposos, evidentemente en cosas dignas, pero qué importante es que la mujer sepa que los grandes triunfos muchas veces de un varón está gracias al respaldo afectivo, emocional, espiritual que una esposa puede ofrecer a su esposo. Esto es fundamental, ¿no? Fundamental. Siguiente cosa, tercera cosa que podemos aprender de esta historia de Rafa Puente Jr., la mentalidad ofensiva. Esto me encanta. Tengo algunas reflexiones ya que he hecho analogías de la vida espiritual con respecto al fútbol y en especial al fútbol ofensivo, porque pues bueno, saben que simplemente en el sentido deportivo yo prefiero que un equipo pierda, inclusive que no tenga ni siquiera campeonatos, pero que tenga una propuesta ofensiva en su juego. Yo soy de las Chivas. La manera como están jugando con Matías Almeida, en su gran mayoría es ofensivo. La verdad que si no quedan campeones, a mí me vale un pepino. Yo sé que hay unos más pragmáticos que hablan del aspecto de que no, que lo que cuentan son los campeonatos al fin y etcétera, pero ¿cuántos campeones quedan metiéndose en la ratonera, metiendo, como dicen en el fútbol, metiendo el camión en la portería, ¿va? Entonces, pero bueno, esta es una opinión muy personal. A nivel deportivo, yo 1000 veces prefiero, porque al final el fútbol es un entretenimiento. Para los que somos seguidores del fútbol, es un entretenimiento. Vamos, que si pierde tu equipo no es que te vas a morir o alguna cosa, no, pues perdieron, punto. Entonces, si yo voy a entretenerme, prefiero ver un buen espectáculo. Y nadie me podrá negar que un buen espectáculo a nivel deportivo siempre le ofrece un equipo ofensivo, un equipo que propone, un equipo que sale adelante, que toma la iniciativa. Me encanta que Rafa Puente, al estar iniciando, bueno, ya como comentarista por sus
por sus comentarios, valga la redundancia, se veía que tenía una visión ofensiva. Es más, todavía me acuerdo de aquella vez que Hugo Sánchez lo quiso humillar o lo trató de humillar, ¿verdad? Porque estaban hablando de Honduras, México, cómo México iba ganando 2-0 con el Chepo y mandó el equipo para atrás y terminaron empatando a los de Honduras sin ser un equipazo en ese momento. Entonces, y esta era la postura que criticaba Rafa Puente Jr. y Hugo Sánchez diciendo, no, ves que tú dices eso porque no eres entrenador, etcétera. Entonces, yo creo que no sé qué vaya a decir ahora Hugo Sánchez al ver que este chico, en su primera oportunidad como entrenador, ya tiene 2 campeonatos, el de liga y el de ascenso, ¿verdad? Entonces, parece que no estaba mal equivocado y los ganó con esa propuesta ofensiva. Una propuesta ofensiva que le estaba haciendo perder la final 2-0, iba abajo 2-0. Pero el que siguió siendo agresivo, deportivamente hablando, le dio el empate y con el resultado que había sacado anteriormente, le da para poder estar en primera división. Igual pudo haber no remontado. Pero yo personalmente, como aficionado, digo, aunque no hubiera remontado, si se muere en la línea, si se muere con una proposición, yo siempre apoyaré esa parte. Ahora, ¿esto de qué tiene que ver con una aplicación? No la voy a dar totalmente, más bien en el enlace, en la descripción, les voy a dejar una charla que le llamé Ganar el partido contra el demonio. Ahí sí explico totalmente esto. Hay una analogía completa, pero completa, con respecto a ser defensivo en la vida espiritual, a ser ofensivo en la vida espiritual, porque muchas veces con el demonio nos las gana porque estamos solamente con el escudito. Entonces, pues nos defendemos, da un golpe y nos vamos defendiendo. Pero un día se te va a cansar el brazo y apenas tú bajes la mano, ahí va a venir el golpe del demonio. El demonio muchas veces hace lo que se le pega la gana con nosotros porque solamente tenemos una actitud pasiva, defensiva delante de él y no ofensiva. No le atacamos, no salimos de frente, ¿verdad? El ejemplo que pongo en esa charla, y bueno, pongo más ejemplos, la pueden ver, ¿verdad? Es, por ejemplo, un muchacho que quiere pelear con respecto a las tentaciones, respecto a la pornografía. Si solamente está no quiero pensar en cosas pornográficas, etcétera, pues muy fácil el demonio tarde que temprano lo va a hacer caer. En cambio, te puedes defender, porque no estamos hablando de ir a la ofensiva así de manera ciega, no. Tienes que tener un aspecto de defensa. Es decir, trata de no pensar en esas cosas, de no procurar material pornográfico, etcétera, etcétera. Pero sé ofensivo, habla en contra de la pornografía, haz un ministerio que saque muchachos de la pornografía, haz un ministerio que saque a gente que está dentro de la industria de la pornografía. O sea, que el demonio se entere que no solamente te conformas con que no te meta gol. Listo, pareciera que tantos católicos están así. Mientras el demonio, pues mientras no me meta gol ya es ganancia, ¿va? Hay que ser ofensivos. Vamos a decir, ser ofensivos a nivel espiritual sería tener un espíritu de celo misionero, ¿verdad? Pero bueno, la charla se las voy a dejar para que la puedan ver si a aquellos les interesa. Es más, les dejo también los otros enlaces de analogías que he hecho respecto al fútbol con la vida espiritual, que han sido varias, como unas 2 o 3 por ahí. En fin, entonces la mentalidad ofensiva es una cuestión que evidentemente en el caso de Rafa Puente Jr. se rescata en este momento, ¿eh? Él terminó ganando estos 2 campeonatos, siendo de primera división, casándose con esa mentalidad ofensiva. Cuarta cosa que podemos aprender de esta historia. Les había mencionado de cómo al iniciar Rafa Puente con este proyecto, en una entrevista menciona como 2 o 3 veces que el tiempo de Dios es perfecto. Pero quisiera, no sé si lo ve así Rafa Puente, ¿eh? pero quiero sacar un poquito mi reflexión también de estas palabras. Sin lugar a dudas, creo que el tiempo de Dios es perfecto. Todo lo que es de Dios es perfecto. Pero la perfección de Dios no siempre viene
estéticamente arreglada como uno pretende que sea la perfección. Por ejemplo, la belleza en mayúscula es perfección. Y por ejemplo, Benedicto XVI decía que la belleza es Cristo crucificado. Oye, alguien que me explique qué tiene de bello un hombre desnudo, desgarrado de su carne, lleno de lodo, posiblemente de excremento, porque ya no, los condenados ya no podían retener sus esfínteres, etcétera, burlado, o sea, ¿dónde está la belleza? Y entonces Benedicto XVI dice, bueno, lo dijo siendo cardenal Ratzinger, dice, aquel que no puede contemplar que Cristo crucificado es la belleza en mayúscula, no es porque Cristo no sea la belleza, sino porque nuestra mirada no está lo suficientemente pura para detectar esa belleza, para trascender a lo estéticamente atractivo, ¿va? Entonces, hablar de que los tiempos de Dios son perfectos no significa que la perfección va a ir arreglada de acuerdo a lo que nosotros entendemos como perfección. No sé si lo piensa así Rafa Puente, pero los tiempos de Dios son perfectos cuando agarró esta iniciativa de querer ser entrenador y le cerraron puertas. Ahí también es Dios, ahí es tiempo perfecto de Dios. El fracaso de los que le cerraron las puertas es perfección de Dios. Se engañaría a Rafa Puente si cree que los tiempos de Dios son perfectos ahora que es campeón. No, es perfección de Dios el que te haya dado la oportunidad, que te hayan cerrado las puertas. Es perfección de Dios. A los ojos de alguien que tiene una visión de éxito triunfalista, evidentemente no es perfección. Fue un medio para llegar, etcétera, pero no, ya es éxito de Dios el que tú tenga la experiencia de que te cierren puertas. Esa experiencia de Dios, inclusive las burlas estas que les mencioné de Hugo Sánchez a Rafa Puente antes de que él fuera entrenador, que porque no era entrenador, etcétera, es perfección de Dios que haya recibido esas burlas. No estoy diciendo que Dios haya querido esas burlas, pero que Dios haya dado su perfección en ese acontecimiento, sí. Es perfección del tiempo de Dios las primeras goleadas que se llevó, agarrando el equipo y goleado. Se llevó goleadas este compadre, ¿verdad? Y eso es perfección de Dios. Eso es perfección de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando ahora es campeón y ven las entrevistas que está diciendo, en su gran mayoría estamos viendo una humildad. Una humildad. Y la humildad no se la dio el trofeo, la humildad se la dieron principalmente su trabajo, pero también los fracasos que conllevaron con ello. Por lo tanto, los fracasos también son perfección de Dios. Son perfección de Dios. Porque fomentan la humildad. Claro, fomentan la humildad para aquel que verdaderamente está abierto, porque vemos a cuántos entrenadores hemos visto que fracasan y fracasan y fracasan y siempre en las entrevistas, o sea, alzaditos, ¿verdad? Echándole la culpa a todo el mundo menos a ellos, ¿verdad? Cuántos de haber quedado campeones como Rafa Puente se hubieran alzado el cuello, etcétera, y todo eso, y vemos en las entrevistas, al menos que yo escuché de este muchacho Rafa Puente, alguien mesurado. Es que el tiempo de Dios es perfecto, sí es perfecto, pero no es perfecto solamente porque ahora es campeón. Es perfecto por las puertas cerradas, por las burlas que recibió, por las goleadas que recibió. Eso también es tiempo perfecto de Dios. Y lo último, que para mí es lo más importante o lo más característico de Rafa Puente Jr., fue ver el carácter humano del deporte. Es fundamental el carácter humano que tiene que estar en toda profesión. No hace mucho les puse una mención a Enrique Shaw, este empresario que está en proceso de beatificación, ¿verdad? O sea, vean los documentales, vean las charlas que he dado sobre Enrique Shaw, las dejo también quizá en el enlace, el enlace en la descripción, para que la vean. Ese hombre era un profesionista, era un empresario, pero ante todo y sobre todo era santo. Santo. La manera como trató a sus trabajadores, la manera como valoró el trabajo de los otros, la manera como potenció a los otros. Hay empresarios que ven y tratan medianamente dignamente a los trabajadores, pero los ven como una herramienta más para su capital, ¿verdad?
como una cosa. En cambio, Enrique Shaw, si había un trabajador que tenía algún mayor potencial, lo iba llevando, ¿verdad? Y que iban construyendo su futuro los trabajadores, y veía que estaba construyendo su casa, y le daba a veces un dinerito más, ahí por abajito le daba un dinerito más al trabajador, y siempre le ponía la notita, para una ventanita más, ¿va? Para una ventanita más. Ese es el lado humano de los líderes, que hoy por hoy falta, Y me encanta una frase que no se cansó de repetirla en todo este tiempo de estar con Lobos WAP, Rafa Puente, que él dice: no tengo futbolistas, sino seres humanos que juegan fútbol. Importantísimo. O sea, yo no dirijo futbolistas, yo dirijo a seres humanos que juegan fútbol. La capacidad de tener conciencia de que está tratando con vidas humanas y que tienen que ser tratadas con suma dignidad. Y el primer acto de dignidad que me parece muy bueno por parte de él es la honestidad, la frontalidad. Porque hasta en la misma iglesia, hermanos, y a mí no me lo cuentan, cómo está el disimulo. No solamente disfrazado de chisme y de calumnia, sino hasta yo sé que me puede causar problemas, me ha causado problemas, pero que se ponga el saco quien le quepa, hasta las mismas congregaciones religiosas, hasta la misma jerarquía religiosa, muchas veces se manejan las cosas por abajito del agua. ¿Cuántas veces yo me he topado con ciertos líderes dentro de la iglesia, de ministerios o sacerdotes o inclusive obispos, en donde te dicen una cosa por arriba y por abajo están manejando otra? Escuché por ahí una anécdota de un periodista que dice que Rafa Puente le contó de que cuando él era jugador de fútbol, Rafa Puente Jr., que simplemente no le llegó ni a los talones a su papá, que sí fue exitoso a nivel de carrera deportiva en cuanto a jugarlo, cuando le dijeron que iba a debutar y que después se enteró que siempre no iba a debutar, etcétera. Entonces, el que no le hablen con honestidad, entonces como él ya pasó de eso, él quiere ser honesto, frontal, íntegro, transparente con sus jugadores. Y eso beneficia ¿en qué? En que a veces, como en el equipo de Lobos WAP, nadie me puede decir que es un super equipazo. Había otros equipos, el mismo Dorados, que perdió, tenía 1000 veces una infraestructura y un equipo mucho más potente para llegar a primera división. Pero ¿qué tú puedes hacer con un equipo que se siente valorado, respetado, dignificado? Le responde a su entrenador. No serán los mejores jugadores, pero dice: mira, dejamos todo lo que está. Estamos unidos, que es un poco lo que Almeida ha hecho con Chivas. Chivas hoy tiene un equipo ya un poquito más digno, ha hecho unas contrataciones, pero no se le compara ni siquiera al Toluca, que hoy van a jugar contra Toluca. No sé si vayan a pasar Chivas a la final. Inclusive, ya si pasa a la final y todo va a ser ver que Tigres va a pasar, oye, dime qué nómina se le acerca a la de Tigres, ¿va? Entonces, pero un equipo unido le puede ser un David contra un Goliat. Y este equipo de Lobos WAP, sin lugar a dudas, se casó con la propuesta de su entrenador, porque su entrenador los respetaba, les daba su sitio. Para él no eran máquinas para él poder lograr un campeonato o un triunfo personal. Él no estaba dirigiendo, como él dice, futbolistas, sino seres humanos que juegan al fútbol. Fundamental rescatar esta dimensión humana de la profesión, no solamente del fútbol, de cualquier profesión. Que tengas la capacidad de dignificar a los que están supeditados a ti en tu trabajo. Con honestidad. Para cerrar, voy a poner solamente un pero, porque ya saben que yo trato de aplaudir lo aplaudible y condenar lo condenable. El único pero que le he escuchado en algunas entrevistas a Rafa Puente, y que yo creo que posiblemente hasta es un aspecto cultural y por eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero él habla mucho del prestigio, y que el prestigio aquí, y que le dice a los jugadores que consigan su prestigio, y prestigio, yo es una palabrita que no la termino por tragar, ¿va? Por muchas razones, que me alargaría mucho con esto, pero quisiera poner ese pero dentro del discurso, porque no estoy canonizando aquí a Rafa Puente Jr. Estoy tratando de rescatar elementos en los cuales podemos aprender a partir de la historia que él ha tenido. Pero esto del prestigio a mí simplemente no lo termino de masticar, ¿va? Pero bueno, eso es un simple pero como tal. Y quiero cerrar simplemente con una
perspectiva de fan al fútbol, ¿va? De aficionado. Mira, el trabajo de Matías Almeida, yo le voy a Chivas, el trabajo de Matías Almeida me parece excelente en el sentido de la unidad grupal que ha hecho, de la dignificación de sus propios jugadores, ya no se diga a nivel de fe, ver cómo en cada campeonato reúne a los muchachos para orar, cositas de esos detalles, tiene detalles muy interesantes Almeida, pero yo sé que tarde que temprano va a salir de Chivas, espero y creo, en mi punto de vista, me gustaría verlo en la selección como tal, por cómo trabaja y cómo valora el mexicano Matías Almeida. Y si saliera Matías Almeida, y esto es ya nada más una nota meramente de aficionado, a mí me gustaría ver a Rafa Puente en Chivas. Ya estuvo como directivo, pero me gustaría verlo en un cargo deportivo, ya no se diga como director técnico, cuando salga Matías, porque tiene esa visión de respetar al ser humano, al deportista, tiene la integridad a nivel de darle prioridad a las cuestiones humanas, a la cuestión de su familia, etcétera. Tiene deportivamente una visión ofensiva, agresiva, deportivamente hablando, una propuesta ofensiva, que evidentemente esto es lo que siempre ha diferenciado y caracterizado a Chivas, o a lo menos lo que siempre se ha tratado de hacer, aunque no siempre ha salido. Por ejemplo, ha tenido entrenadores que son más ratoneros que nada. Entonces, pero bueno, esto simplemente quiero cerrar con esta nota meramente de aficionado. Espero que estos elementos les puedan haber ayudado y bueno, ya les dejaré los enlaces a las charlas y reflexiones que anteriormente he hecho respecto a analogías del fútbol con el crecimiento humano y espiritual que nos puede ayudar como católicos. Que Dios les bendiga. No voy a poder leer ahorita los comentarios porque necesito publicar esto y en un ratito más voy a misa, así que no voy a poder leer los comentarios, pero ya los leeré después. Dios les bendiga. Cuando era sobre todo adolescente, pues pueden irse retirando. Entonces voy a poner entonces algunas reflexiones al respecto. La primera cosa es que estar mejor posicionado no exime la propia iniciativa. La primera enseñanza es estar mejor posicionado no exime la propia iniciativa. ¿A qué me refiero? Pues les acabo de decir quién es el papá de Rafa Puente Jr., ¿verdad? Y evidentemente podríamos decir en un vocabulario mexicano popular que Rafa Puente de alguna manera, Rafa Puente Jr. de alguna manera pues nació en cuna de oro, ¿verdad? O es hijo de papi, ¿verdad? O algunos hasta lo pueden tachar de fresita, ¿verdad? A la forma de hablar y todo esto. Y pues lo más seguro que sí, ¿verdad? Seguramente no nació ni ha pasado por las necesidades que la inmensa mayoría de los mexicanos tienen que pasar para salir adelante. Es decir, que ha estado mejor posicionado que otros, pero, aquí el pero, esto no exime la propia iniciativa y hay que reconocerle a este muchacho que ha tenido iniciativa. ¿A cuántos fresitas, usando el mismo término, a cuántos aburguesaditos se quedan esos aburguesaditos? Recibiéndolo todo de los papás, están bien acomodados y son personas superficiales, sin capacidad de sacrificio, etcétera, etcétera. Pues mira, pues lo más seguro es de que la historia de cómo ha crecido Rafa Puente Jr. pues no es la mayoría de los mexicanos, pero yo creo que la mayoría de los mexicanos podemos aprender que él ha usado con trabajo la buena posición que ha tenido, ¿eh? Porque ¿cuántos van escalando simplemente por palancas? ¿Cuántos se quedan apoltronados simplemente en las comodidades que han conseguido sus padres o sus abuelos o su familia, ¿verdad? El hecho del sacrificio, del trabajo que muestra este muchacho, muestra que estar mejor posicionado no exime la propia iniciativa y este muchacho lo ha hecho, ¿verdad? Esto me hace recordar un poco a aquello que no me recuerdo si fuera San Ignacio de Loyola, que decía que habría que trabajar como si todo dependiera de nosotros y después abandonarse en Dios como si todo dependiera de él, ¿verdad? Por lo poco que investigué de Rafa Puente, parece que es católico, al menos se casó en una iglesia católica como tal, y por el vocabulario de alguna de sus entrevistas, yo creo que
que muestra este aspecto, ¿ah? De que sabe que tiene que poner todo lo que está de su parte, que no puede quedarse apoltronado en las ventajas de haber nacido en, entre comillas, en una cuna de oro, sino que exige el propio sacrificio, porque solamente así el que trabaja y el que deja hasta la última gota de su esposa, su familia, fundamental, más allá que del éxito profesional, parte de ahí, de un núcleo familiar que hoy por hoy, no solamente en México, prácticamente en todo Occidente, el nuevo orden mundial quiere, con su agenda de ideología de género, de tantas cuestiones, destrozar. Es interesante que si ahora le preguntan a Rafa Puente Jr. e inclusive a Rafa Puente papá, lo pueden ver en la entrevista de cuando ahorita quedaron campeones también con Dorados, ver a Rafa Puente papá decir, mira, yo fui profesional, entrenador, fui a selección nacional, etcétera, pero nada se compara con ver este éxito concretamente de mi hijo, ¿eh? O sea, antepone el éxito profesional personal a un aspecto familiar en este sentido, ¿eh? Y ver a Rafa Puente, que lo vino diciendo desde el principio, ¿eh? Porque para empezar, hubo que sacrificar bastante estabilidad, porque él pues tenía su trabajo bien tranquilo en ESPN, y que te ofrezcan una propuesta de dirigir un equipo, pero solamente por 5 partidos, es demasiado el riesgo. Los que saben del medio, es demasiado el riesgo. Entonces, Rafa Puente, en las entrevistas que le escuché, Rafa Puente Jr., habla de que su esposa le respaldó. Qué importante es tener santas mujeres que estén respaldando a los varones. También los varones a las mujeres, ¿verdad? Pero aquí, bueno, este es el caso de Rafa, ¿eh? Pero qué importante, porque mira, como misionero he visto tantos casos increíbles de una falta de respaldo de los dos, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, pero por el caso que estoy tratando, que es de un varón, te pongo nomás un caso que se me viene rápido a la mente. Me acuerdo que iba yo en un autobús, aquí en Los Ángeles, y porque me estaban arreglando el carro, etcétera, entonces tuve que irme en autobús. Bueno, también he andado en autobús cuando no tengo carro, ¿eh? Entonces, pero bueno, el punto está en que he escuchado muchas historias cuando voy en un autobús o en un tren o en el metro, etcétera. Y me acuerdo de una en donde un señor empezó a platicar con la señora de enfrente, ¿no? Eran asientos así paralelos. Y entonces, y el señor, en pocas palabras, empezó a hablar de cómo su mujer lo abandonó. Y lo abandonó porque ahí disculpen que se estaba cortando la conexión. Ok, sigo con la historia. Este señor hablaba de cómo su mujer la dejó. Fueron un poco emprendedores en cuanto al aspecto económico de la familia. No salió la cosa y de pronto la mujer lo dejó por problemas económicos. Pongo entre comillas problemas económicos porque a mí sí me repatea cuando escucho decir, pues una de las causas... ¿Estamos? Sí. Bien, hermanos, quiero hacer esta transmisión para sacar unas reflexiones a partir de lo que acaba de acontecer el día de ayer en la Liga de Ascenso, o lo que le llamarían en otras ligas de fútbol la segunda división. Subió al máximo circuito, la primera división, el equipo de Lobos BUAP de la Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, lo particular que tiene este ascenso es de que el ascenso lo logró un director técnico novato que debuta siendo director técnico. Sube a un equipo por primera vez, suben a primera división Lobos BUAP. Entonces, este director técnico, para los que no lo conozcan, quiero poner el contexto para los que estén más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Se llama Rafael Puente.
Junior en este sentido, porque Rafael Puente, papá, pues ya es más conocido, porque fue jugador profesional de México, fue portero, y sobre todo por su trabajo en los medios de comunicación, ¿verdad? Desde que empezó también en TV Azteca, ahora que está en ESPN, y pues bueno, Rafael Puente Jr., el hijo, también previamente a este cargo había estado en ESPN como comentarista, ¿verdad? Entonces, yo quiero rescatar algunas cuestiones que nos pueden ayudar en cuestiones éticas, morales, en cuestiones de fe también. Voy a estar haciendo generalizaciones. Yo no conozco a Rafa Puente Jr., es decir, como personalmente, voy a sacar muchas conclusiones que posiblemente él no las viva tan así, ¿verdad? O tal vez las viva más que así. El punto es de que quiero agarrar el pretexto de esta historia que es muy particular, de éxito, porque en tan poco tiempo, siendo un director técnico novato, pues quedar campeón del torneo y después enfrentarse, en este caso a Dorados, por el boleto para la primera división y ganarla, al estar perdiendo 2-0 todavía. Entonces, son muchas cuestiones que les podríamos sacar jugo, ¿eh? Entonces no me lío más y voy a dar algunas cuestiones en las que podemos aprender sobre esto. Los roñositos que siempre salen que debería estar nomás hablando de cuestiones espirituales así explícitamente y no les gusta el aspecto de que haga ciertas analogías con el deporte, que es algo que yo me gusta, que lo practiqué también, oro de sangre, es ahí donde Dios puede actuar con eso. ¿Lo puede actuar sin eso? Sí, pero Dios es padre, no paternalista, no un amigote. Entonces, yo creo que este mensaje de la historia de Rafa Puente Jr., que ahora pues en su primera experiencia como entrenador, llegar a primera división, etcétera, hay que irle más de fondo, ¿eh? Hay que irle más de fondo. También me parece que sé que era un pintor, no sé si era Picasso, que decía que ciertamente los pintores, las grandes obras dependían de momentos de inspiración. O sea, puede estar preparado, etcétera, pero realmente las grandes obras dependen de momentos de inspiración. Pero decía este pintor, que creo que les digo que era Picasso, decía, pero la inspiración nos tiene que agarrar trabajando. Porque hay gente que puede decir, bueno, es que como lo grande, etcétera, depende de un momento de inspiración, de iluminación, pues voy a esperarlo. Pero el problema es que puede llegarte y no agarrarte trabajando. Y si no te agarra trabajando, hasta atrofiada puedes tener la mano y la inspiración no se va a plasmar como se debería de plasmar. El plan de Dios es igual. Necesita encontrarnos trabajando. Aunque no veamos que estemos logrando algo, llegará todo a su tiempo. De hecho, una entrevista que le escuché a Rafa Puente cuando tomó la decisión de dirigir este equipo solamente por 5 partidos, un gran riesgo, pero voy a hablar ahora de eso. Menciona en la entrevista como 2 o 3 veces, dice una frase bastante importante, dice, los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Esta frase debe estar acomodada en alguien que está haciendo todo lo posible para que cuando llegue el tiempo de Dios propiamente, lo encuentre trabajando, lo encuentre decir, Señor, pues mira, lo único que te ofrezco es mi capacidad. Hasta aquí llegué. Ahora haz tú lo que tú quieras con esto, ¿eh? La providencia de Dios no es la justificación para haraganes, para flojos, que quieren recibirlo y que todo les llegue del cielo. No, Dios no es así. Dios suple carencias, pero Dios no suple negligencias. Apréndete esa. Dios suple carencias, pero Dios no suple negligencias. Si tienes que correr un maratón de, ponle, 10 millas y tú trabajando y poniendo toda tu capacidad te alcanza solamente para 5 millas, mira, no tengas duda que las próximas 5 millas el Señor te lleva cargado o en carretilla, pero llegas porque llegas. Pero si tú, poniendo toda tu capacidad, alcanzas a 5 millas y no llegas a las 5 millas, no esperes.
No esperes que Dios te cargue 6 o 7, dependiendo de dónde te hayas quedado. No, porque Dios sabe que te ha dado esa capacidad para que tú respondas, ¿verdad? Entonces, Dios suple carencias. Cuando ya no tienes, tranquilo, Dios hará el resto. Dios te cargará, Dios dará el fruto. Pero cuando no das lo que a ti te toca, cuando eres negligente, no esperes ver el tiempo de Dios cumplido en ti. Me agradó mucho ver esa entrevista de Rafa Puente cuando iniciaba con este proyecto, que lo mencionó varias veces. Decía, los tiempos de Dios son perfectos. Y son perfectos, pero respecto a que tú has puesto tu sacrificio, lo que te toca, que siempre será muy poco. Dios pone siempre casi todo y nosotros ponemos casi nada. Pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Dios pone el 99.99999% en tu vida, pero necesita de que pongas ese 00.0000001%. Y yo creo que alcanzo a detectar en la historia de este chico, de Rafa Puente, que aunque estuvo bien posicionado en una familia, vamos a decir, no sé si sean pudientes o millonarios, no lo creo, pero pudientes lo son, ¿va? O sea, a comparación de la inmensa mayoría de mexicanos, pues él, podemos decir que sí nació en cuna de oro. Pero no se quedó apoltronado, aburguesadito, como tantos muchachos hijos de papi, que por vivir y nacer en cuna de oro, eximen el sacrificio, ¿verdad? Eximen el poner lo que ellos deben de poner, ¿verdad? Y entonces este es un buen ejemplo, especialmente para las necesidades del país, como está ahora México, pues en donde prolifera los ninis, ¿verdad? Que ni trabajan ni estudian, ¿verdad? Que tienen una mínima o nula capacidad de darse, ¿verdad? De sacrificarse. Pues creo que este ejemplo de éxito de Rafa Puente, el quedar campeón, a subir a la primera división en su primera experiencia como director técnico, me parece que podemos aprender de ello. Segunda cosa, y yo creo que es una de las cosas más lindas, de hecho, cuando quedó campeón del torneo contra Juárez, porque ahora quedó campeón ya para subir, y cuando compitió con Dorados, que fue el campeón del torneo pasado, son medio boleto cada uno, entonces se tienen que jugar un partido para subir a primera división, pero su primer medio boleto, lo ganó Juárez, y yo hice un comentario pues en mis redes sociales, puse ahí una nota resaltando, porque investigué un poco más de Rafa, y vi que en YouTube había un video de su matrimonio, ¿eh? Y las imágenes, y luego después ciertas entrevistas, vi que para Rafa es fundamental su